Apreciados estudiantes, tengan ustedes muy buen día. Vamos a tratar de dar inicio a este espacio académico donde las competencias ciudadanas son algo fundamental para el desarrollo, el bienestar de la ciudadanía y del pueblo colombiano. Ustedes, cada uno de ustedes como ser humano, como persona, como individuo y como ciudadano de este país, pues tiene que reconocer y conocer algunas propuestas que hacen referencia a la ley, a la parte de la Constitución especialmente. Entonces, vamos a hacer todo un recorrido a nivel histórico en estas sesiones sobre la Constitución Política de Colombia, cómo está organizada, cómo está dividida, cuáles son los implementos, cómo está estructurada la Constitución Política de Colombia, a qué pertenece cada órgano, a qué pertenece cada rama de la parte jurisdiccional, y hacemos un recorrido por último sobre la Ley de Justicia y Paz. Entonces, en estos 3 o 4 sesiones pues vamos a tratar de compartir y deleitarnos en estos espacios. Bueno, entonces vamos a mirar entonces, ahí ponchamos la imagen, y en la imagen como primera medida pues nos damos cuenta de que Colombia está desarrollada, jurisdiccionada por un elemento importantísimo que es la justicia. Démonos cuenta que en el símbolo de la Constitución y en el símbolo de nuestro escudo está orden y justicia, justicia y orden. Entonces, este es un elemento trascendental y fundamental para dar comienzo a este espacio. Y ahí ya nos podremos hacer nosotros la primera pregunta, y es, valga la redundancia, preguntarnos si en Colombia hay justicia, existe la justicia, y qué clase de justicia existe aquí en Colombia. Bien. ¿Qué es la Constitución? Partamos de ese elemento fundamental. Nos dice y nos plantea que la Constitución es la máxima ley. Como ella misma lo dice, es la norma de normas, es la carta magna, es lo que determina a un Estado, es lo que orienta y guía a un ciudadano perteneciente a un Estado. Seguramente ustedes se preguntarán en este momento cuántos estados hay en el mundo entero. Pues alrededor de 194 estados, más 46 islas que todavía no han sido reconocidas por los diferentes estados para ser estados. Y hay 3 estados dentro de ellos que están en reconocimiento, y estos estados son Palestina, Israel y Vaticano. Es decir, no han sido reconocidos, lógicamente Vaticano por su organización, por su parte política, por su parte religiosa, etc. Y lógicamente en la Franja de Gaza pues están determinados o bien limitados los problemas a nivel social, a nivel político, a nivel administrativo que tiene la Franja de Gaza, es decir, Israel y Palestina. Por eso estos 2 países están en vela para ser reconocidos por los demás estados como estados. Entonces, todos los estados, ustedes se preguntarán si todos los estados tienen constitución. Pues imagínense que no todos los estados están o tienen una constitución. Hay 4 o 5 estados dentro de esos 194 estados que no tienen una constitución, y no los rige, pues lógicamente, una constitución. Ya más adelante vamos a mirar qué estados son y por qué no tienen una constitución. Entonces, en Colombia, vamos a basarnos en Colombia. Colombia está determinada como una ley, como una norma de normas, como la Carta Magna. En otras palabras, es el conjunto de reglas, es el conjunto de normas, es el conjunto de leyes que establece la forma en que debemos de comportarnos todos los seres humanos, todas las personas que vivimos aquí en Colombia, para que exista un bienestar y podamos vivir en paz. Es decir, que está constituida, nuestra Constitución está constituida dentro de un marco jurídico. ¿Qué quiere decir un marco jurídico? Que tiene una serie de normas y que están establecidas esas normas para el bienestar de nuestra sociedad. Estas normas, pues lógicamente son generales. Estas normas son aplicadas y aplicables para nuestro Estado colombiano. ¿Quién determina o quién hace una norma? Pues una norma la hace la rama legislativa. Es la encargada de hacer todas las normas aquí en Colombia. ¿Para qué se hace una norma? Pues lógicamente una norma se hace para regular la estabilidad
para argumentar la estabilidad de cada uno de los ciudadanos. Entonces, Colombia, pues lógicamente no se queda atrás en ese aspecto. Colombia tiene su constitución, está bien planteada, está muy bien organizada, está muy bien estructurada. Otro problema o la situación es que no se cumpla la normatividad. Imagínense que aquí en Colombia, por ejemplo, han existido alrededor de 14, 15 constituciones. Alrededor o a través de toda su historia ha existido más o menos 14 constituciones, de las cuales las más importantes creería yo que la de 1863, la de Río Negro, la de 1886 y la de 1991. Desafortunadamente la constitución del 91 tiene 380 artículos y de esos 380 artículos, más del 80%, el 85% están derogados por un auto, por una norma, por un reglamento, por una resolución, etc. Entonces han sido cambiadas o transformadas esos artículos, más del 85%, por estos autos. Entonces nos rige alrededor de esos 380 artículos que tiene la Constitución Política de Colombia del 91, pues imagínense la crisis en la cual estamos. ¿Esto se debe a qué? Esto se debe a una situación muy importante, que la Constitución del 91 fue en cabeza del doctor César Gaviria Trujillo. Entonces había un dilema grandísimo en Colombia en esa época del 90, 91 y de pronto antes y después. Ya vamos a hacer más adelante, vamos a hacer ese recorrido histórico sobre estos aspectos. Y entonces César Gaviria Trujillo muy seguramente firmó la Constitución en blanco, y al firmar la Constitución en blanco, pues lógicamente se crea un problema trascendental para poder implementar y para poder reglamentar adecuadamente la Constitución que hoy nos rige. Y des en cuenta que desde 1991 ninguna constituyente o ningún presidente ha tenido la posibilidad de realizar una nueva constitución. Ni siquiera el doctor Álvaro Uribe Vélez, cuando fue candidato, o fue presidente más bien, 2 veces de Colombia, y el pasado, el saliente presidente, entonces tampoco tuvo la posibilidad de realizar una nueva constitución. Por lo tanto, ahí nos damos cuenta que realizar o hacer o plantear una constitución no es nada fácil. Y si nos damos cuenta, desde 1886 a 1991, pues pasaron ciertos años para que se realizara una nueva constitución. Entonces el problema radicó ¿en qué radicó el problema para realizar o para hacer nuevamente la constitución? Cuando estábamos viviendo la época de Pablo Escobar Gaviria, entonces la extradición fue el elemento trascendental y el elemento crucial para poder decirle al gobierno que se necesitaba una nueva constitución. Y a partir de eso, pues César Gaviria Trujillo, con la constituyente, pues realizó la constitución que hoy nos rige aquí en Colombia hoy en día. Bueno, entonces, esa es la constitución. Más adelante vamos a retomar nuevamente ese tema porque es muy importante que nosotros conozcamos esos elementos que son trascendentales como ciudadanos colombianos. ¿Esto con el objetivo de qué? Con el objetivo de no repetir nuevamente nuestra historia. Recuerden que aquella persona que no conoce su historia está condenado a vivirla nuevamente. Entonces, nosotros no quisiéramos volver a vivir tantas atrocidades, tantos delitos que se han cometido aquí en Colombia por el desconocimiento de esos momentos cruciales que atravesaron o que han atravesado nuestra historia aquí en Colombia. Entonces la Constitución es la norma de normas, es la ley por excelencia, y a eso debemos que somos un país totalmente democrático. Bueno, primer elemento, ¿cierto? La definición de lo que es Constitución y lo que es la política. Entonces todos los colombianos pues estamos sometidos de una u otra manera a nuestra Constitución. Bien. La Constitución se organiza o se divide o tiene dos grandes partes. Una parte dogmática, ya vamos a ver en qué consiste esa parte dogmática, y la parte orgánica. En eso está organizada o en eso está dividida la Constitución Política de Colombia. Entonces, segundo elemento. Primero, definimos la Constitución. Segundo, ¿cómo está dividida la Constitución? La Constitución está dividida, nuestra Constitución está dividida en una parte orgánica y una parte dogmática. En la parte dogmática está el preámbulo de la Constitución, están los principios fundamentales y los derechos, garantías y deberes.
Son totalmente diferentes los derechos fundamentales o los principios fundamentales a los derechos que nosotros conocemos, los derechos humanos, ¿cierto? Esos derechos, esas garantías y esos deberes son los derechos humanos. Miren, en todas las constituciones del mundo es obligatorio, en todas las constituciones del mundo es obligatorio que los derechos fundamentales estén plasmados, estén tipificados en nuestra Constitución. Y no es de obligatoriedad que los derechos humanos estén plasmados en nuestra Constitución. Nosotros los colombianos tenemos una gran ventaja, digámoslo así, que los derechos humanos y los derechos fundamentales están plasmados en nuestra Constitución. Los derechos fundamentales están plasmados ¿en dónde? Están plasmados desde el artículo 11 hasta el artículo 41, incluyendo el artículo 42, que ese artículo vamos a trabajar más adelante, que hace referencia a la familia como núcleo fundamental de la sociedad. Del artículo 11, entonces al artículo 41, incluyendo el 42, son los principios fundamentales. Y entonces ahí es donde yo me baso, ahí es donde cada ciudadano nos basamos, cada uno de los colombianos, de los 47, 48 millones de colombianos que existe aquí en Colombia, nos basamos para desarrollar, implementar, ubicar y vulgarmente poner una tutela. Entonces, una tutela es lo que garantiza que me están vulnerando mis derechos fundamentales, no humanos, porque son diferentes los derechos humanos a los derechos fundamentales. Si ustedes miran el artículo 11, por ejemplo, el artículo 11 comienza con la vida como derecho fundamental. Entonces, ese es un derecho muchísimo más que fundamental. Entonces, cuando a mí me vulneran la vida, cuando a mí vulgarmente hablando, me violan mi dignidad, mi vida, pues ahí puedo ubicar una acción de tutela donde predomina mis derechos fundamentales. Imagínense que en el primer mandato del doctor Álvaro Uribe Vélez, ese señor quería radicar totalmente el artículo 86 constitucional que hace referencia ¿a qué? A la tutela. La tutela es el mecanismo que me garantiza que me han vulnerado mis derechos fundamentales, me los garantiza. Es un mecanismo de defensa que yo como ciudadano tengo para poder interponer ante los jueces los derechos fundamentales que me han vulnerado o que yo siento que me han violado. Entonces, en el 2005, Álvaro Uribe les quería quitar ese artículo 86, que ya lo vamos a ver más adelante, y nos lo quería quitar. Entonces, ese es un derecho fundamental. Por ejemplo, la vida es un derecho trascendental, la dignidad es un derecho fundamental, la salud es un derecho fundamental. Entonces, si ustedes quieren interponer una acción de tutela, por ejemplo, ubíquense desde el artículo 11 hasta el artículo 41, incluyendo el artículo 42. Pasando lógicamente por ¿cuál? Por el preámbulo, el artículo 1, el artículo 5, el artículo 10 y el artículo 11, que habla, son la base, son los argumentos para desarrollar la acción de tutela como mecanismo de defensa para que no me vulneren mis derechos fundamentales. ¿Sí? Entonces, es de obligatoriedad, insisto, es de obligatoriedad que en todas las constituciones del mundo estén tipificados, estén ahí escritos los derechos fundamentales. No es de obligatoriedad los derechos humanos. ¿Dónde nacen los derechos fundamentales? Los derechos fundamentales muy seguramente nacen por allá en la guerra del Peloponeso, por allá en el siglo V antes de Cristo. Entonces ahí muy seguramente en esa guerra se vulneraron algunos derechos fundamentales como son la vida, la dignidad, el respeto, ¿cierto? Etcétera, etcétera, y empezaron a implementarse los derechos fundamentales. Pero más puntualmente, estos derechos fundamentales tienen su fundamento en la Revolución Francesa, 1789-1799. Allí en la Revolución Francesa se originan, se plasman los derechos fundamentales. La libertad, ¿cierto? Como algo importantísimo, es decir, que no había libertad, había opresión por parte del gobierno, por parte del Estado. Recordemos que había en ese momento una monarquía absolutista, y entonces se implementa esa violación de este derecho de la libertad.
Se vulnera el derecho a la igualdad. No había igualdad de condiciones en ese momento, había totalmente desigualdad. Acordémonos la primera imagen que vimos en el día de hoy, que es una balanza, no solamente aquí en Colombia, sino hay una desbalanza o hay una desproporción en la parte de igualdad. No había condiciones de igualdad. Y por lo tanto, el tercer derecho fundamental que se violó en ese momento fue la fraternidad. Es decir, no había hermandad, no había fraternidad, no había comunión, no había respeto por la palabra del otro, no había el respeto por la otra persona. Entonces, a partir de ese momento y con la Revolución Francesa, se origina y se estructura, lógicamente, la vulneración de los derechos fundamentales. Y comienza una nueva etapa, una nueva época a nivel mundial, no solamente en Francia. ¿Quiénes proponen los derechos fundamentales? Dentro de estos personajes que proponen los derechos fundamentales para contemplarlos en toda la Constitución, fue el barón de Montesquieu, fue Juan Jacobo Rousseau, fue John Locke, todos estos grandes personajes, los cuales implementan la tripartición igualmente del poder público, lo que nosotros llamamos hoy las ramas del poder público, la rama legislativa, la rama ejecutiva y la rama judicial. Pues bien, entonces los derechos fundamentales son esenciales, parten la historia, la historia del mundo entero, la parte, lógicamente, hay una ruptura en la Revolución Francesa en 1789. ¿Dónde se originó ese momento, ese espacio? Se originó nada más ni nada menos que en París, allá en París, en la Bastilla. La Bastilla era como una cárcel en ese momento donde residían los políticos corruptos de la época, entonces iban a parar a ese espacio de la Bastilla y donde el pueblo lógicamente se manifestó para hacer la revolución, fue ahí en ese espacio o en esa plaza donde queda la Bastilla, reclamando lógicamente que no habían estos derechos fundamentales de fraternidad, de igualdad y de libertad. Entonces los franceses en ese momento realizaron una carta, lo llamaron el cartismo, realizaron una carta muy bien elaborada, muy bien estructurada y se la presentaron al gobierno. A partir de ese momento, vuelvo, insisto, se rompe, ¿cierto?, ese pensamiento de monarquía absoluta y absolutista que había en ese momento y se crean, se elaboran los derechos fundamentales como algo importantísimo para el desarrollo, el bienestar a nivel administrativo, a nivel social y a nivel económico de todo un Estado. Los derechos humanos se crean ya con el segundo holocausto. El segundo holocausto, recordemos que fue la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue de 1939 a 1945. Entonces, en 1945, muy seguramente después de la muerte de Hitler, aquel 30 de abril del 1945, ahí se constituyen los derechos humanos. Entonces, ¿debido a qué? Debido a la muerte, debido al hambre, debido a la crisis administrativa, debido a que no había dinero, debido a que todos esos factores que deja una guerra. ¿Qué deja una guerra? Pues muy seguramente una guerra no deja muchas cosas buenas. Y entonces, al no dejar nada bueno, pues se crean los derechos fundamentales que son las garantías que nosotros tenemos para poder protestar socialmente, económicamente y políticamente. Y entonces, 3 años más tarde, pues se crea la Organización de Naciones Unidas, la ONU, que se crea en 1948 como la protección y como garantizar esos derechos a nivel político, a nivel social y a nivel económico. Y entonces los derechos humanos como que se organizan o se estabilizan o se dividen en 3 grandes grupos, a nivel social, a nivel político y a nivel económico. Entonces son de primera generación, son de segunda generación y son de tercera generación. Entonces esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta para su propio desarrollo a nivel académico y a nivel cultural. Entonces en eso consiste, ponchemos nuevamente la imagen, gracias. Entonces, en eso consiste esa parte dogmática. Entonces, el ver el preámbulo, que ya lo vamos a analizar, el ver los principios o los derechos fundamentales y en analizar los derechos humanos, las garantías y los deberes. Bien, entonces, ¿qué es la parte dogmática? La parte dogmática es la primera sección de la Constitución Política de Colombia y contiene el preámbulo, ya lo dijimos, algunas declaraciones filosóficas, es decir, muy racionales, muy bien estructuradas y definiciones de términos importantes a tener en cuenta a lo largo de esta misma redacción.
está contenida en los títulos de la Constitución Política de Colombia 1 y 2, donde es descrito el fin fundamental de la Constitución, cuál es la finalidad de la Constitución, en qué consiste la Constitución, para qué sirve la Constitución, hacia dónde nos lleva el concepto de la Constitución, por qué es importante y para qué es importante la Constitución Política de Colombia, así como los derechos, los deberes y las garantías de todos los ciudadanos colombianos. Entonces, una pregunta que les pueden hacer a ustedes en el ECAES o que tiene que ver con las competencias ciudadanas es ¿cómo está organizada o cómo está dividida la Constitución Política de Colombia? Entonces ustedes ya tienen claridad que la Constitución Política de Colombia está dividida en parte dogmática y en parte orgánica. ¿Cuál es la parte que hace referencia a las declaraciones filosóficas, racionales, objetivas de la definición de términos importantes a tener en cuenta? Ya ustedes ya sabrían decirlo con toda claridad, que es la parte dogmática. El dogma, ¿cierto? Dogma quiere decir certeza científica absoluta. El dogma es algo certero, es algo científico, es algo que no presenta error, a pesar de que no se cumpla, ¿cierto? Digamos que esto no se cumpla, pero el dogma, la parte dogma, quiere decir certeza científica absoluta. Y lo terminado en dogmática, ¿cierto? Quiere decir el tratado sobre, ¿cierto? El tratado o el postulado que nosotros tenemos sobre cada uno de estos elementos. Des en cuenta que son declaraciones filosóficas y la filosofía es algo racional, es algo muy objetivo. La luz fundamental de la filosofía brilla a través de la razón. No hay otra posibilidad de que la filosofía brille por medio de la especulación. La filosofía brilla a partir, o la base fundamental de la filosofía brilla única y exclusivamente a partir de la razón. Bien, entonces, ¿qué es la parte orgánica? La parte orgánica la definimos como, o más bien está contemplada en los títulos del 3º al 12, se cuenta que es más largo, y los artículos hasta el 227. Dentro de estos títulos se tratan los temas sobre nacionalidad, participación democrática, partidos políticos, estructura y organización del Estado, y se definen todos los conceptos relacionados con las ramas del poder político aquí en Colombia. Aquí cometí un error, aquí me disculparán, Estado es con E mayúscula, pues ahí disculparán el horror de ortografía. Bueno, entonces, ¿a qué hace referencia la parte orgánica? La parte orgánica hace referencia especialmente a lo que es una estructura y a lo que es una organización. Cómo está estructurada nuestra Constitución Política de Colombia y cómo está organizada, qué orden tiene. Cuando yo necesito mirar, analizar, plasmar, hacer un estudio, redactar algo sobre algunos conceptos que tiene la Constitución, miramos cómo está estructurada. Si yo miro cómo está sistematizada nuestra Constitución, qué orden tiene, miramos la organización, cómo está organizada nuestra Constitución. Y nos vamos del título 3º al título 13. Y los artículos, o más bien hasta el artículo 227. Bueno. Preámbulo, ¿cierto? Parte dogmática, miremos. Volvemos a decir la parte dogmática, dogma, certeza científica. Y lo tratado, ¿cierto? Esta parte final quiere decir el tratado, cómo se trata filosóficamente estos tres elementos. Hay un preámbulo, hay unos principios fundamentales y hay unos derechos, garantías y deberes. Miremos un momentico el preámbulo de nuestra Constitución. En ejercicio de su poder soberano, primer punto, importantísimo, es decir, que Colombia tiene una soberanía. En las preguntas, puede haber una pregunta muy fundamental, si digas verdadero o falso, menciones verdadero o falso, si Colombia es soberanía o no es soberanía. Si usted le preguntan a una persona del común, no tenemos ni la menor idea, ¿cierto? Entonces ya por lo menos tenemos la garantía de saber qué, de saber que es una constitución, qué es la Constitución de Colombia, cómo está dividida, cómo está organizada, qué es la parte orgánica y qué es la parte dogmática, ¿cierto? Entonces ahí ya miramos. Entonces, el primer elemento y fundamental es Colombia es soberana. Segundo, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente. Segundo elemento, es decir, que hay una participación, ¿cierto? Participación para poder realizar ¿qué? Para poder realizar la Constitución.
¿Qué me dice eso entonces? Que Colombia es un país netamente democrático, es pluralista, ¿cierto? Es participativo, ya lo vamos a ver más adelante. Entonces Colombia ejerce, lógicamente, en su constitución, lo plasma la constitución en su preámbulo, que nosotros aquí lo dice y más adelante lo va a decir, en varios artículos lo va a decir que Colombia es un estado totalmente democrático, ¿cierto? Tercero, invocando la protección de Dios. Aquí hay algo bien importantísimo que hay que tener en cuenta. Ustedes dirán, oye, pero ¿por qué Colombia ha tenido tantas constituciones? Miren, Colombia alrededor desde 1810, yo les decía, ha tenido alrededor de 14 constituciones, comenzando desde 1810, 1812, 1816, 1819, 1823, 1826, 1832, 1836, 1863, que es una de las constituciones más importantes, la de Río Negro. Ahí nos vamos a detener más adelante un momento en esa constitución de 1863, 1886 y de ahí de 1886 nos saltamos a la constitución de 1991. Si nosotros hacemos la comparación rápidamente y yo les pregunto cuántas constituciones ha tenido Estados Unidos, imagínense que Estados Unidos no ha tenido sino una sola constitución. Colombia, el grito de independencia en 1810, la independencia en 1819, Estados Unidos, independencia 4 de julio de 1776, es decir, más de 30 años antes que Colombia fue independizado de Estados Unidos, y Estados Unidos lo rige solamente una constitución, y en esa constitución está basada en 23 artículos, solamente 23 artículos, y Estados Unidos tiene 52 estados. Comparado con Colombia, Colombia tiene 32 departamentos, ¿cierto? Entonces, des en cuenta la cantidad de espacio, tanto hablando como etnográficamente hablando. Además, Estados Unidos tiene alrededor de 400 millones de habitantes, Colombia tiene alrededor de 47, 48 millones de habitantes. Entonces, Estados Unidos tiene un potencial humano mucho más grande que el de Colombia, y lo rige solamente una constitución con 23 artículos y 52 estados que tiene. Entonces, ahí des en cuenta el bache grandísimo que hay entre este estado, Estados Unidos, y nuestro estado colombiano. Bien, primer elemento. ¿A dónde iba yo? Este punto es, ¿cierto? Este punto, Dios, señalémoslo aquí. Uy, no, espera un momentico que me pase aquí, listo. Este punto, Dios, ¿cierto? Este aquí, listo. Dios es el punto de equilibrio para poder decir que Colombia tiene más de 14 constituciones. Y no es tanto Dios, sino es la misma religión, más bien, porque Dios no tiene mucho que ver, es la misma religión. Imagínense que en Colombia, anteriormente, aquel que era presidente de turno y era liberal, pues tenía a Dios como tercer o cuarto elemento. Aquí lo vemos muy claramente, volvamos a decir. Primero, ejerce su poder soberano. Colombia ejerce una soberanía. Segundo, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente. Y tercero, invocando la protección de Dios. Es decir, que a Dios lo dejan de tercero o de cuarto, o más bien de último, los liberales. Mientras que los conservadores tienen a Dios como el primer elemento. Si ustedes miran, si cada uno de ustedes mira la Constitución, por ejemplo, de 1886, donde Rafael Reyes era presidente de Colombia, además el único presidente el primer presidente que ha sido elegido 2 veces, Rafael Reyes. Entonces, este Rafael Reyes era conservador, y al ser conservador, pues lógicamente tenía a Dios como protagonista, creador de absolutamente todo. Y entonces, este Dios pasa a ser aquí pasa de primero. Por eso ha tenido el elemento trascendental, fundamental, por los cuales Colombia ha tenido tantas constituciones, ha sido por eso, porque un gobernante era liberal y el que lo reemplazaba, o a quien reemplazó, era conservador o viceversa. Y entonces ahí hay un punto de quiebre totalmente importantísimo. Esto también lo vamos a ver más adelante. Bueno, entonces, en ejemplo, volvamos.
en ejercicio de su poder soberano representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios y con el fin de fortalecer, miren lo interesante, fortalecer la unidad de la nación y asegurar, miren, asegurar Colombia, el Estado colombiano hoy, a mí y a usted, me asegura 8 elementos importantísimos para poder vivir. 8. Colombia, el Estado colombiano, las entidades gubernamentales, todas las entidades que pertenecen al Estado y las que no pertenecen al Estado, es decir, las privadas, a mí como ciudadano y a usted como ciudadano colombiano, me aseguran 8 elementos fundamentales. Primero, miremoslos aquí en la imagen. Primero, ¿qué me asegura? La vida. Segundo, la convivencia. Tercero, el trabajo. Cuarto, la justicia. Quinto, me asegura la igualdad. Sexto, a mí me asegura el Estado colombiano el conocimiento. El conocimiento. Séptimo, me asegura la libertad. Y octavo, me asegura la paz. Imagínense eso, vamos a ver un elemento importantísimo, trascendental, que es la ley de justicia y paz. Para ustedes que viven muy seguramente son víctimas del conflicto armado. Colombia tiene más de 8 millones de colombianos que son víctimas del conflicto armado. Usted y yo somos víctimas del conflicto armado. Usted muy seguramente directa y yo indirectamente. Pero todos somos víctimas del conflicto armado. Entonces, a mí Colombia, el Estado colombiano, el Estado me asegura, vuelvo insisto, me asegura. Ya ustedes, yo los invito a que cada uno en sus casas mire, ¿cierto?, qué es asegurar, ¿cierto? ¿Qué asegura el Estado colombiano? Dentro de un marco, miremoslo aquí, dentro de un marco jurídico, lo que yo les decía a ustedes, un marco, no se sale de esos parámetros. ¿De cuáles parámetros no se sale? No se sale ¿de qué? De asegurarme a mí la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico democrático, ¿cierto? Y al ser democráticos somos participativos, o sea, participamos, tenemos derechos y tenemos deberes, tenemos derecho a ser elegidos y a elegir de una manera sana, ¿por medio de la qué? Por medio de la convivencia, por medio de la transparencia. Entonces somos un país democrático, participativo, y mire lo que dice acá, a mí me garantice, que a mí como ciudadano me garantice, mire, primero me asegura, ¿cierto? Primero me asegura, y después dentro de ese marco jurídico, democrático y participativo, a mí el Estado colombiano me garantiza un orden, hay una organización, ¿cierto? Una sistematización. ¿Qué es la política? Un orden político. ¿Qué es la política? Bien lo decían los griegos clásicos del siglo antes de Cristo, lo decían, la política es el arte del buen vivir. Esa es la política. Es decir, si yo vivo bien, pues el Estado tiene que tratarme bien. Si yo cumplo una normatividad, el Estado tiene que tratarme bien. Si yo actúo adecuadamente, con principios de honestidad, respeto y transparencia, pues el Estado me va a tratar bien, ¿cierto? Entonces, esa es la parte política. Entonces, a mí el Estado, dentro de ese marco jurídico, me garantiza, ¿cierto? Me garantiza el orden a nivel político, tiene que garantizarme un orden a nivel económico. ¿Cuál es la base fundamental del Estado colombiano? La economía. Nosotros en la parte económica pues no podríamos subsistir, ¿cierto? Entonces la parte económica es algo fundamental y miren que en la parte norte de Colombia, en la parte sur de Colombia, desafortunadamente es donde más muere la gente de hambre, física hambre, ¿cierto? Económicamente hablando, es decir, porque no hay, porque el Estado no los protege, porque el Estado no les garantiza el bienestar, el orden a nivel económico. Miren, Colombia produce alrededor de 9 millones de toneladas de alimento anualmente. Solamente en el Magdalena, 9 millones de toneladas de alimento. ¿Y dónde están esos alimentos? Hay gente muriéndose de hambre hoy, hay gente que sufre materialmente o físicamente de hambre, y Colombia es el país que produce mayor o hay abundancia en alimentación. La comida muy seguramente la botan. Colombia es uno de los países más ricos del mundo entero. Si no estoy mal, es el único país en el mundo que está bañado por dos grandes océanos, ¿cierto? El Pacífico y el Atlántico. Entonces, eso crea una riqueza impresionante. Colombia es donde se produce la mayor cantidad de parte mineral, lo que hay en el suelo.
El petróleo, muy seguramente si yo abro un hueco acá, muy seguramente sale petróleo. ¿Cuál es el problema? Que si yo tengo que abrir aquí un hueco para sacar petróleo, en este lado tengo que abrir un hueco para sacar agua. ¿Y el problema cuál es? Que no hay un relleno adecuado, que no hay una salubridad adecuada para poder sostener, darle sostenibilidad al suelo, al piso. Y cuando no hay sostenibilidad, pues el suelo lógicamente pide auxilio, ¿cierto? Así como cuando uno tiene sed, uno está seco, reseco, el organismo ¿qué pide? Pues el organismo pide hidratación, pide líquido, pide agua, pero si no le echo agua, pues muy seguramente me voy a morir de mera deshidratación. Entonces pasa lo mismo con la tierra. Colombia produce minerales, produce el petróleo, produce todas las fuentes que hay dentro del suelo, pero no las sabemos, esos recursos que nosotros tenemos no los sabemos distribuir, no los sabemos manejar. Y Colombia es rica en agua, es uno de los países más ricos hídricamente hablando en agua. Hace unos años vino el presidente George Bush, cuando estaba el presidente Uribe, cuando Álvaro Uribe estaba de presidente, vino George Bush, pero él no vino a saludar al gabinete presidencial, ni a la cúpula militar, ni a las entidades gubernamentales, ni a visitar los hospitales. No, George Bush vino vulgarmente a robarse la parte hídrica, vino a robarse el agua. Y entonces yo me preguntaba en ese momento, ¿por qué si vino aquí a robarse el agua? ¿Por qué no fue a Tres Gargantas, a China, donde se produce la mayor cantidad hídrica del mundo entero? Ahorita está entre Paraguay y Brasil, ¿no? Pero esa reserva hídrica de China, Tres Gargantas, ¿por qué no fue allá? Porque lógicamente los chinos no iban a aceptar que un presidente como Estados Unidos fuera allá a mirar qué parte se podía tomar para alimentar a su Estado estadounidense, ¿cierto? Entonces, miren, Colombia es uno de los estados, vuelvo insisto, Colombia es uno de los estados más ricos del mundo entero por donde se mire, el potencial humano que tiene Colombia. Mira que hay muchas personas muy inteligentes, personas capaces, pero desafortunadamente aquí en Colombia no las dejan trabajar. Verbo y gracia, tenemos al doctor Manuel Henry Patarroyo, un tipo que se esforzó por crear la vacuna para poder sanar miles de personas, miles. En el año 2010 fue condecorado nuevamente por sistematizar la vacuna contra la malaria. Y entonces, ¿qué hizo? Él fue a la Universidad Nacional, fue a la Universidad de Sergio Alborea, fue a la Universidad de Antioquia y prácticamente le cerraron la puerta, no dándole los elementos que él necesitaba para poder seguir avanzando en estos remedios o en estas soluciones para la salud. Y miremos dónde está el doctor Manuel Henry Patarroyo. Está en Madrid, está en España. Si nosotros miramos grandes personajes, grandes potencialidades, están en otros países, científicamente hablando, políticamente hablando, humanamente hablando, están en otros países, porque allá muy seguramente les abren las puertas para poder trabajar y para poder potencializar esos elementos. Desafortunadamente Colombia le invierte no más del 4%, entre el 3.8 máximo el 4.3% a la educación, es decir, al conocimiento. Singapur, uno de los países mejores vivibles en el mundo entero, le invierte alrededor del 30 al 33% de la formación, de la educación, para la educación y para el conocimiento. Entonces, ahí hay una brecha, volvemos a decir, un desequilibrio impresionante y grandísimo, por ejemplo, en la parte de formación, en la parte de educación y en la parte de conocimientos. Entonces, la riqueza que nosotros tenemos es por donde se mire, por donde se vaya, en la zona que ustedes quieran, tanto en la parte urbana como en la parte rural, en la entidad pública como en la entidad privada, Colombia tiene riqueza, muchísima riqueza. El problema es que nosotros muchas veces tampoco creemos en nosotros mismos, creemos más en el otro, ¿cierto? Y copiamos. Y el problema, uno de los problemas grandísimos que nosotros tenemos es que nosotros somos copietas, y al ser copietas, pues lógicamente perdemos. Bien, y terminemos esta última parte, donde dice un orden político, económico y social justo y comprometido a impulsar, ¿cierto? A impulsar la integración de la comunidad latinoamericana. Decreta, sanciona y promulga la siguiente Constitución. Entonces yo digo, si ese es el desayuno, ¿cómo será el almuerzo? ¿Cierto? Entonces yo veo este marco, yo veo todo esto que a mí me asegura el Estado y que a mí el Estado me garantiza, ¿cierto? Me asegura y me garantiza, yo digo, no, Colombia es un Estado en el cual hay mucha riqueza, y la hay, ¿cierto? Lo que pasa es que desafortunadamente hay demasiada corrupción, y al haber muchísima corrupción, pues lógicamente hay un problema.
Yo hace unos días leía un artículo, no recuerdo en este momento cuál, de quién más bien, en qué revista, muy interesante, donde decía que, por ejemplo, aquí en Bogotá, las calles deberían de estar pavimentadas en mármol. Todas, absolutamente todas, todas, absolutamente todas, de rincón a rincón, deberían de estar pavimentadas en mármol. Y sobraba plata, ¿sí? Pero desafortunadamente hay muchas personas deshonestas, hay muchas personas que no tienen ese principio de lealtad y lógicamente crean crisis en nuestra parte administrativa. Queridos estudiantes, se nos acaba el tiempo desafortunadamente. Seguiremos la próxima sesión tratando de vislumbrar algunos aspectos importantísimos que hacen referencia a la historia de Colombia. Bendiciones y nos vemos la próxima. Chao, chao.